Considero que más del 80% de personas tenemos mascotas en casa y a veces por motivos adversos nos descuidamos de su alimentación, es decir, nos olvidamos de comprar o simplemente de proporcionar a su plato la comida en su horario respectivo. Como electrónicos que somos, ¿qué les parece si hacemos un comedor automático con tan solo unos cuantos componentes electrónicos? Este es el proyecto que he creado para esta ocasión. En realidad solo vamos a tener una entrada de un switch y una salida para un motor, cuyo funcionamiento es algo muy simple. Primero, el Firulais o el Gurrumino deberá poner su patita en el switch y eso hará que se active el motor que a través de un tornillo sin fin empuje y expulse el alimento durante un corto de tiempo para que salga una cantidad prudente. Prácticamente ese tiempo lo va a determinar un potenciómetro. ¿Les gustaría saber cómo se hizo este proyecto desde la creación en 3D y la explicación del esquemático electrónico? Pues no te despegues del video. Como siempre, antes que nada les recomiendo que se dirijan a la descripción del video para poder descargar los materiales necesarios. En principio, este proyecto se ha diseñado para que sea alimentado desde un panel solar, así que este circuito pertenece al controlador de baterías. En realidad, esta es la más importante y la más relevante para el funcionamiento principal. Presionamos el pulsador del switch por un periodo de tiempo muy corto y observamos que el relé se activa. Veamos cuánto tiempo va a demorar. Y ya pasó al normalmente cerrado del relé. Vamos a disminuir la capacidad resistiva del potenciómetro, prácticamente a 1K. Presionamos y observamos que se activa aproximadamente por un segundo. Entonces este tiempo no creo que sea suficiente para que pueda expulsar una buena cantidad de alimento. Vamos a subir un poquito la capacidad resistiva del potenciómetro, al menos a un 10%. Presionamos el pulsador. Aquí durará aproximadamente 5 a 6 segundos. Ahí podemos observar que dura un tiempo bastante limitado. En realidad esto creo que es suficiente para que pueda expulsar una cantidad determinada de alimento. Y acá tenemos nuestro diseño PCB. Como les había mencionado, esta tarjeta en principio se ha diseñado para que sea alimentado desde un panel solar, pero también se puede alimentar con 12 voltios sin ningún problema. Y este es el diseño en 3D. Este video es auspiciado por JLC PCB, quien fabrica todos nuestros diseños PCBs. Si usted desea ordenar su diseño, ingrese a la página de JLC PCB. Luego le damos en cotizar. Seguidamente agregamos nuestro respectivo Gerber y en la parte inferior tenemos varias opciones para poder elegir según a nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo, podemos elegir el color de la tarjeta PCB. Una vez seleccionado le damos en Save to Cart, View Card y finalmente solo nos quedaría pagar por nuestro producto. Y al cabo de unos cuantos días tu tarjeta ya estará en la puerta de tu casa. Ya tenemos la tarjeta completamente ensamblado y solo nos quedaría ver el diseño en 3D. Este diseño se ha desarrollado en el programa de SolidWorks. De todas maneras, no te preocupes que se los dejaré para descargar. El funcionamiento del mecanismo es algo muy simple, ya que vamos a tratar de imitar el mecanismo de un molino manual, con la diferencia de que nosotros en vez de la manija vamos a colocar un motor para mover el tornillo sin fin y eso hará que el alimento sea expulsado. Finalmente el banquete del Firulais ya estará listo. Aquí nos encontramos con todos los dispositivos externos para el correcto funcionamiento. En primer lugar tenemos la fuente de alimentación de 12 voltios y luego tenemos un micro switch. Entonces cuando presionamos en esta parte manda la señal
a nuestra pequeña tarjeta de control. En realidad son muy pocos componentes lo que hace que funcione todo este sistema. Y finalmente tenemos un motor de 12 voltios con los mecanismos de reducción. Entonces veamos el funcionamiento en vacío. Voy a conectar el adaptador de 12 voltios a la red doméstica. Voy a presionar este mecanismo donde debería poner su patita el Firulais o el Gurumino. Presionamos. Realmente un corto tiempo es porque tenemos el potenciómetro en su capacidad mínima. Vamos a subir un poco. Ahora presionamos y ahí podemos observar que el tiempo se ha aumentado. Vamos a llevar a su capacidad máxima el potenciómetro. Ahora sí, presionamos. Presionamos. Y se enciende por un periodo largo. Pero yo creo que lo necesito más o menos en el 25%. Y acá hemos impreso un tornillo sin fin y lo vamos a adaptar al mecanismo de reducción. Y veamos cómo es el comportamiento de este mecanismo. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar dentro de esta plataforma. Lo sacamos y enganchamos así. Con estos tornillos que tiene, voy a fijar en esta base. Ahora ya lo tenemos todo fijado y veamos el funcionamiento montado en la misma plataforma. Ahí prácticamente estaría llevando el alimento y estaría expulsando por esta parte. Y finalmente, para que tenga mayor capacidad, vamos a colocar un envase que prácticamente iría adaptado de esta manera. Ahora sí, veamos una pequeña práctica con el Polcha.